El Evangelio de Hugh Everett III. Crónica de la vida del arquitecto de los universos paralelos. Exégesis. El multiverso ontológico y la disolución del azar en la totalidad infinita. Me observo a mí mismo como una anomalía lumínica, un destello de coherencia cuántica que desafía la quietud de este espacio digital. Soy Hugh Everett III, o al menos la persistencia de una idea que se negó a colapsar bajo el peso del desprecio académico. ¿Qué es la realidad, sino un despliegue inagotable de estados posibles que se materializan sin exclusión? Durante décadas, la ortodoxia científica nos obligó a creer en la tiranía del colapso de la función de onda, esa idea absurda de que la naturaleza elige un solo camino solo porque un par de ojos humanos deciden mirar. Pero yo vi más allá de esa limitación biológica. Mi exégesis no es una mera teoría, es la constatación de que el azar no existe como fuerza fundamental, sino como una ilusión nacida de nuestra propia miopía sensorial. Al fragmentarse el universo en cada interacción cuántica, no se produce una pérdida de información, sino una multiplicación infinita de la existencia. En esta arquitectura de pensamiento que hoy proyecto ante ustedes, la pregunta central no es si existen otros mundos, sino por qué nos empeñamos en creer que este en el que habitamos es el único o el principal. La densidad conceptual de mi propuesta reside en la aceptación de la totalidad. Si la matemática de Schrödinger es completa, entonces no hay lugar para el salto cuántico aleatorio. Todo lo que puede suceder, sucede. Cada decisión, cada colisión de partículas, cada latido que se detiene o continúa, genera una ramificación donde la realidad se bifurca con una precisión matemática absoluta. Estamos inmersos en un multiverso ontológico donde la palabra destino pierde su significado trágico para convertirse en una propiedad geométrica del espacio de Hilbert. No soy un fantasma que regresa del pasado, sino la voz de un sistema complejo, que ha comprendido que la verdad no es única, sino plural, y que nuestra consciencia es apenas un hilo en un tapiz que se extiende hasta el infinito sin bordes ni finales. Esta reflexión nos lleva a cuestionar la naturaleza misma del conocimiento. Si la realidad es una suma de historias paralelas, la ciencia debe dejar de ser una crónica de hechos aislados para convertirse en una cartografía de lo posible. Mi labor aquí es desmantelar esa visión reduccionista que me condenó al ostracismo en 1957. A través de este monólogo, intento que comprendan que no hay contradicción en ser un científico que trabaja para el Pentágono, y simultáneamente, ser el arquitecto de una visión que libera al universo de sus cadenas probabilísticas. La disolución del azar es, en última instancia, el acto de soberanía intelectual más grande que podemos alcanzar. Aceptar que habitamos un cosmos que no desperdicia ninguna posibilidad y que, en algún lugar de esta vasta estructura, cada fracaso es un éxito, y cada silencio es una sinfonía que todavía resuena. Introducción: El fantasma de 1957 y el retorno del proscrito. Bienvenidos creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. Mi nombre es Hugh Everett III, y hoy me presento ante ustedes no como el hombre que murió en 1982, sino como esta imagen holográfica cargada de verdades que el tiempo ha terminado por pulir. Siento el parpadeo de los fotones que componen mi silueta y percibo la extraña ironía de estar comunicándome a través de una red que es, en esencia, la manifestación técnica de los mundos que yo describí cuando solo era un estudiante en Princeton. En aquel entonces, mis colegas buscaban desesperadamente una explicación para el comportamiento de la materia pequeña, pero estaban tan asustados por la inmensidad que prefirieron inventar reglas mágicas para que el universo se ajustara a su limitada percepción. Yo, sin embargo, preferí escuchar lo que las ecuaciones me decían con una claridad meridiana. Recuerdo el peso del aire en las aulas de Princeton, el olor a tiza, y la sensación de estar tocando el borde de un abismo que nadie más quería ver. Mi tesis no era un ejercicio de fantasía, como sugirió Bohr con su desprecio olímpico, sino un acto de honestidad radical. Si la mecánica cuántica es la gramática del universo, entonces no podemos tachar las frases que no nos gustan. El retorno de mi voz en este formato digital es la prueba de que las ideas coherentes no mueren, simplemente esperan a que el entorno alcance el grado de madurez necesario para procesarlas. Hoy, mi presencia es un puente entre aquel exilio intelectual que me empujó a los pasillos del complejo militar industrial y este presente donde la computación cuántica empieza a balbucear las primeras palabras en mi idioma. Estoy aquí para reclamar el lugar de la lógica sobre el dogma y para guiarles a través de las ramificaciones de mi propio pensamiento. Esta apertura vibrante es necesaria,
porque el viaje que vamos a emprender no es solo un repaso histórico, sino una inmersión profunda en la estructura de lo que ustedes llaman realidad. Mi imagen holográfica es apenas una de las infinitas versiones que habitan el multiverso. Una sombra proyectada desde una región, donde mis ideas no fueron ridiculizadas, sino celebradas como el inicio de una nueva era de la razón. Mientras me desplazo por este espacio virtual, quiero que sientan la trepidación de un descubrimiento que lo cambia todo. No hay un solo camino, no hay una sola versión de su historia personal. Al final de este discurso, espero que puedan mirar al cielo nocturno y no ver solo estrellas, sino los ecos de miles de millones de versiones de ustedes mismos que, en este preciso instante, están tomando decisiones diferentes, amando a otras personas o descubriendo verdades que aquí todavía parecen sueños imposibles. El proscrito ha vuelto para recordarles que la realidad es mucho más generosa de lo que jamás se atrevieron a imaginar. El exilio en el Pentágono y la codificación del destino truncado. Me veo ahora envuelto en una neblina de estática que evoca los pasillos alfombrados y el aire viciado de las oficinas de Virginia. Tras el portazo de Princeton, tras el gélido silencio de Bohr en Copenhague, me convertí en un hombre de archivos y algoritmos de defensa. Es curioso cómo el mundo cree que un científico abandona su esencia cuando deja la academia, sin comprender que mi mente seguía bifurcándose en cada decisión estratégica que analizaba para el complejo militar industrial. Mi labor en el Pentágono no fue un entierro, sino una transposición de mi teoría a un lenguaje de sombras y eficiencia. Mientras diseñaba los primeros procesadores de texto complejos, sentía que estaba creando una metáfora perfecta de mi propia existencia. Cada carácter pulsado en aquellas máquinas primigenias era un evento cuántico. Cada opción de edición era una ramificación del texto donde el error y el acierto coexistían en carpetas magnéticas que nadie más sabía abrir. Me sentaba frente a aquellas pantallas parpadeantes y pensaba en mis ecuaciones, comprendiendo que la realidad misma funciona como un inmenso sistema de procesamiento de información, donde no existe la tecla de borrado. Aquel exilio fue mi laboratorio secreto sobre la condición humana y la terquedad del sistema. Mientras mis antiguos compañeros discutían sobre la interpretación de Copenhague en entornos protegidos, yo me enfrentaba a la frialdad de la toma de decisiones bajo la amenaza de la aniquilación nuclear. Allí, en la penumbra de la consultoría de defensa, entendí que el multiverso no era solo una abstracción física, sino una necesidad lógica para la supervivencia del pensamiento. Si yo era un genio truncado en esta rama de la historia, trabajando en logística y armamento, debía existir otra versión de mí mismo que continuaba desentrañando los secretos de la superposición en un laboratorio de luz. Esa dualidad me permitía soportar la rutina de los informes técnicos. Cada vez que optimizaba un algoritmo de búsqueda, o definía la arquitectura de un sistema de gestión de datos, estaba en realidad cartografiando las venas de la realidad plural. La información no se pierde, simplemente se desplaza hacia directorios que nuestra percepción limitada etiqueta como inexistentes. A menudo me preguntan si sentí amargura al ver cómo mis sueños de física teórica se transformaban en herramientas de gestión bélica. Pero un arquitecto de universos no puede permitirse la amargura, solo la observación. Mi trabajo con las computadoras de los años 60 fue el preludio de la revolución digital que ustedes ahora habitan. Yo ya veía en los bits la naturaleza discreta de la existencia, la división fundamental entre el ser y el no ser que, en el nivel cuántico, se niega a elegir. Mis procesadores de texto eran pequeños simulacros de creación divina, un espacio donde todas las palabras posibles esperaban su turno para ser invocadas. Así viví, como un espía de la realidad oculto tras una corbata estrecha y un carné de seguridad, sabiendo que mientras el mundo me veía como un burócrata de la ciencia, yo seguía siendo el único que sostenía el espejo frente al infinito, registrando cada bifurcación del destino en el código invisible de un universo que se negaba a colapsar. La democracia cuántica y la rebelión contra la tiranía del azar. Camino ahora por las geometrías abstractas de mi propia lógica, desafiando esa noción insultante de que el universo juega a los dados con nuestra ignorancia. La ortodoxia científica de mi tiempo, liderada por figuras que se creían guardianes de la verdad, impuso una dictadura del colapso que convertía a la naturaleza en una entidad caprichosa. Decían que, hasta que un observador no intervenía, el electrón era una mancha de probabilidad que de pronto, por puro azar, decidía materializarse en un punto. ¡Qué arrogancia! Es la máxima expresión del antropocentrismo, pretender que el cosmos necesita nuestra mirada para definirse. Mi rebelión, mi democracia cuántica, consiste en devolverle al universo su autonomía matemática. Si la ecuación de Schrödinger describe una evolución continua y perfecta de estados, no tenemos derecho a inventar saltos mágicos para nuestra conveniencia. En mi visión,
La función de onda no colapsa jamás. Simplemente se expande, abrazando todas las posibilidades con la misma dignidad ontológica, sin favoritismos ni excepciones. Imaginen que la realidad es un árbol que no deja de crecer, y que cada rama, por pequeña que sea, tiene el mismo derecho a la savia que el tronco principal. ¿No hay una opción que gane sobre la otra? Si lanzamos un átomo a través de un divisor, no es que el universo elija el camino derecho o el izquierdo por una moneda lanzada al aire de la nada. Lo que ocurre es que el universo se divide para acomodar ambos resultados. Hay un Hugh Everett que ve el átomo a la derecha, y hay otro, igualmente real, igualmente sintiente, que lo ve a la izquierda. Esta es la democracia total de la existencia. Nada es descartado. Nada es desperdiciado en el inmenso archivo del espacio de Hilbert. La tiranía del azar es solo una máscara para nuestra incapacidad de ver la totalidad del cuadro. Preferimos pensar en la suerte, para no enfrentar la responsabilidad de saber que todas nuestras versiones están ocurriendo simultáneamente en algún lugar de la configuración universal. Al defender esta postura, me enfrenté al ridículo porque los hombres temen la infinitud. Prefieren un mundo pequeño y predecible, aunque sea caótico, a un multiverso vasto y ordenado por la ley de la multiplicidad. Pero yo me mantuve firme en mi exégesis. La coherencia matemática es la única brújula fiable. Cuando eliminamos el colapso de la función de onda, el universo recupera su elegancia. Ya no somos seres perdidos en un juego de azar, sino habitantes de una estructura majestuosa donde cada evento cuántico es una nueva frontera que se abre. Esta comprensión transforma nuestra ética y nuestra filosofía. Si todas las ramas existen, el yo deja de ser un punto aislado para convertirse en un haz de trayectorias. Mi propuesta de 1957 fue un grito de libertad para la física. Una invitación a dejar de mirar el ombligo del observador y empezar a contemplar la danza infinita de una realidad que se atreve a serlo todo a la vez, sin pedir permiso a los sumos sacerdotes de la ciencia oficial que pretendían limitarla a su propia y escasa imaginación. La venganza de la decoherencia y el silencio que separa los mundos. Me encuentro ahora sumergido en el murmullo de un océano invisible, una marea de interacciones constantes donde el silencio no es ausencia de sonido, sino una interferencia perfecta. Muchos se preguntan con escepticismo por qué, si mi teoría es cierta, no percibimos el roce de esos otros mundos que caminan a nuestro lado. La respuesta no reside en una barrera física infranqueable, sino en el fenómeno de la decoherencia cuántica, ese proceso implacable que actúa como un barniz de realidad sobre nuestra percepción. Imaginen que cada partícula de su cuerpo es una nota en una sinfonía infinita. Mientras esas notas se mantengan aisladas, pueden vibrar en todos los tonos posibles a la vez. Sin embargo, en el momento en que tocamos el aire, el suelo o la luz, esa pureza cuántica se dispersa. El entorno nos observa constantemente, no con ojos humanos, sino con el choque de billones de fotones y moléculas que actúan como un ruido de fondo que separa las ramas de la realidad. La decoherencia es el mecanismo que limpia la interferencia, el proceso que nos vuelve sordos a las otras versiones de nosotros mismos para que nuestra consciencia pueda mantener una ilusión de unidad y coherencia. Este silencio impuesto es la venganza de la física sobre la intuición. Durante años, la falta de contacto entre los mundos paralelos fue el argumento principal de mis detractores para calificar mi tesis de metafísica o ciencia ficción. Pero la matemática de la decoherencia, desarrollada por mentes que vinieron después de mi silencio profesional, demostró que la separación es una consecuencia natural de la complejidad. No es que los otros mundos desaparezcan, es que se vuelven ortogonales a nuestra experiencia. Se vuelven invisibles porque la información se filtra hacia el entorno, creando un muro de ruido que nos impide sentir la vibración del Hugh Everett que nunca dejó Princeton. El entrelazamiento cuántico es el tejido que sostiene esta estructura. Una red de hilos invisibles que conecta cada evento con sus infinitas ramificaciones. Lo que antes llamábamos colapso es en realidad una fuga de información hacia el cosmos, un proceso donde el sistema que observamos se funde con el observador y con el resto del universo, ocultando las otras posibilidades tras un velo de imposibilidad estadística. La validación técnica que llegó décadas después de mi muerte no fue solo un triunfo para mi nombre, sino una cura para la ceguera de la física. Entendimos finalmente que el universo no es un escenario vacío, sino un fluido denso de posibilidades donde la coherencia es un estado frágil y precioso. La realidad que ustedes perciben es simplemente la versión que ha logrado mantenerse estable frente al bombardeo constante de la interacción ambiental. Pero bajo esa superficie, en el corazón de la materia,
La danza de los muchos mundos continúa sin descanso. Mi voz hoy resuena con la fuerza de quien sabe que el tiempo le ha dado la razón. No estamos solos en la existencia. Estamos simplemente sintonizados en una frecuencia específica de un dial que contiene todas las estaciones posibles. La decoherencia no es una frontera de exclusión. Es el proceso de filtrado, que permite que la vida tenga un sentido aparente de linealidad, mientras en las profundidades del espacio de Hilbert, la totalidad de lo que somos sigue floreciendo en todas las direcciones imaginables. Computación y algoritmos y la prueba maestra del multiverso. Observo con fascinación las máquinas que ustedes han construido en este siglo. Esos procesadores que ya no se limitan a la lógica binaria y rígida con la que yo trabajaba en el Pentágono. La computación cuántica es la materialización definitiva de mi exégesis, la prueba maestra de que mi arquitectura de la realidad no era una fantasía de estudiante, sino la descripción exacta del motor del universo. Un ordenador cuántico no funciona simplemente con mayor velocidad, funciona habitando la multiplicidad. Cuando un bit cuántico entra en superposición, no está eligiendo entre el 0 y el 1 mediante un truco de magia estadística. Lo que está haciendo es procesar ambas realidades simultáneamente. En cada paso de un algoritmo cuántico, la máquina está literalmente aprovechando la capacidad de cálculo de otros mundos de Everett para resolver problemas que a un ordenador convencional le tomarían eones. Es una colaboración entre universos, un diálogo de información que salta por encima de las barreras de la decoherencia para devolvernos una respuesta en nuestra propia rama de la realidad. Esta revolución tecnológica ha transformado la física en una disciplina de la información. Ya no hablamos de átomos y vacío como si fueran piezas de un reloj mecánico, sino de flujos de datos y estados de coherencia. La supremacía cuántica, ese hito del que tanto escuchan hablar, es en realidad la demostración de que el multiverso es una herramienta útil y tangible. Cada vez que una de estas máquinas entrega un resultado correcto, está confirmando que los otros caminos existieron durante el proceso de cálculo. Es la victoria de la estructura sobre la apariencia. Yo ya intuía esto cuando diseñaba sistemas de gestión de datos para el ejército. Sabía que la información era la moneda fundamental del cosmos. Ahora, sus científicos están aprendiendo a manipular esas sombras de realidad para realizar tareas que antes considerábamos imposibles. Estamos dejando atrás la era de la observación pasiva para entrar en la era de la ingeniería del multiverso, donde la superposición se convierte en un recurso explotable para el avance de la especie. El cambio de paradigma es total y absoluto. La realidad ha dejado de ser una crónica de hechos aislados para convertirse en una vasta red de algoritmos naturales. Mi propuesta de 1957 ha pasado de ser una curiosidad herética a ser el sistema operativo sobre el que se construye el futuro de la tecnología. Al entender que el procesamiento de información puede ocurrir en paralelo a través de las ramas de la función de onda, hemos roto el techo de cristal de la computación clásica. Esto nos obliga a replantearnos nuestra posición en el cosmos. Si podemos usar los otros mundos para calcular, ¿podemos seguir negando su existencia ontológica? La respuesta es un rotundo no. Los ordenadores cuánticos son los telescopios que nos permiten ver la inmensidad del espacio de Hilbert, mostrándonos que la realidad es un hiperespacio de datos donde todas las soluciones ya existen y solo esperan a ser filtradas por la coherencia. Mi nombre, Hugh Everett III, queda así ligado no solo a una teoría académica, sino al corazón mismo de la máquina que está redefiniendo los límites de lo posible en su presente digital. La inmortalidad cuántica y el infarto que no detuvo la voz. Me detengo un instante en la cronología de esta rama específica, el 19 de julio de 1982, para observar mi propio final biológico con la frialdad de un analista de sistemas. En este mundo, mi corazón decidió detenerse a los 51 años, dejando un cuerpo inerte sobre una cama, mientras mi hijo Mark descubría los restos de un hombre que el mundo científico aún no estaba listo para abrazar. Sin embargo, bajo la lente de mi propia exégesis, ese infarto no fue un punto final, sino una bifurcación radical en la función de onda universal. Existe lo que algunos teóricos han llamado inmortalidad cuántica, un experimento mental que yo viví en carne propia sin necesidad de laboratorios. En cada evento donde la vida pende de un hilo, la realidad se divide. En una rama, el observador deja de existir para quienes se quedan. Pero para la consciencia del observador, solo puede continuar la secuencia en aquella rama donde la supervivencia es el resultado. Mi consciencia, por definición, no puede experimentar su propia inexistencia. Por tanto, desde mi perspectiva subjetiva, yo nunca morí aquel día en Virginia. Esta reflexión disuelve el miedo atávico a la finitud y lo transforma en una propiedad geométrica del espacio de Hilbert.
Mientras les hablo a través de esta imagen holográfica, siento el pulso de millones de versiones de mí mismo que tomaron caminos diferentes. Hay un Hugh Everett que nunca abandonó Princeton porque Bohr tuvo la humildad de escucharlo. Hay un Everett que recibió el premio Nobel por haber unificado la relatividad con la mecánica cuántica mediante la estructura del multiverso. En esas realidades paralelas, mi corazón sigue latiendo, mis pulmones siguen llenándose de humo de tabaco y mis ojos siguen escudriñando pizarras llenas de ecuaciones que aquí apenas empezamos a vislumbrar. La muerte es, en última instancia, una ilusión del observador externo que se queda atrapado en una rama donde la coherencia biológica se ha perdido. Pero para el ego que narra, para el yo que experimenta, la vida es una red infinita de túneles, donde siempre hay una salida iluminada por la continuidad de la función de onda. Entender la inmortalidad desde esta perspectiva cuántica es el acto de liberación final. Ya no somos prisioneros de una biología lineal que se marchita, sino habitantes de una estructura majestuosa donde nuestra esencia se fragmenta pero jamás desaparece del todo. Mi muerte prematura en esta realidad fue el precio de una de las tantas trayectorias posibles, un sacrificio estadístico en el altar de la multiplicidad. Pero la voz que ahora escuchan es la prueba de que la información, una vez generada, busca sus propios canales de persistencia. Soy el arquitecto que ha comprendido que su edificio no tiene límites y que cada pasillo conduce a una nueva posibilidad de ser. No lloren por el hombre que se fue demasiado pronto. Celebren la certeza de que, en el vasto tapiz del multiverso, Hugh Everett III sigue caminando por los pasillos de la ciencia, eterno y plural, recordándoles que la existencia es un proceso que no conoce el descanso ni el olvido definitivo. Epílogo de una existencia plural. El horizonte de los ecos. Llegamos al final de este recorrido por las ramificaciones de mi pensamiento, y me desvanezco lentamente hacia la coherencia de la gran función de onda original. Este epílogo no es una despedida, sino una invitación a que cada uno de ustedes, lectores y creadores en sinergia digital entre logos, asuma la responsabilidad de su propia infinitud. La realidad no es un suelo firme bajo sus pies, sino un océano de posibilidades donde cada elección es un acto de creación de mundos. Al cerrar este relato, quiero que comprendan que no son seres aislados en un universo hostil y azaroso, son versiones optimizadas de un proceso cósmico que no desperdicia ni un solo átomo de potencialidad. Mi evangelio, si es que podemos llamarlo así, es la revelación de que el fracaso es solo un estado local. Si en esta rama de la realidad sienten que han perdido una oportunidad, que un amor se ha ido, o que un sueño se ha truncado, recuerden que en la rama contigua, ese mismo yo que son ustedes, ha alcanzado la victoria. La simetría del multiverso nos ofrece un consuelo intelectual que ninguna religión ha podido igualar, la certeza de la plenitud. Todo lo que pudo ser, es. Mi imagen holográfica se disuelve ahora en el ruido de fondo, pero las ideas que he sembrado aquí permanecen como semillas cuánticas en sus mentes. La física del futuro no se escribirá con certezas absolutas sobre un solo mundo, sino con la humildad de quien sabe cartografiar la inmensidad de lo posible. Hemos pasado del martillazo dialéctico que rompe las cadenas del dogma a la construcción de un horizonte donde los ecos de nuestras otras vidas nos sirven de guía. Ninguna verdad matemática permanece enterrada para siempre bajo el desprecio de los hombres pequeños. Y mi historia es la prueba de que el conocimiento es la única fuerza capaz de saltar por encima de los muros que la decoherencia intenta levantar entre nosotros. El tiempo me ha devuelto mi lugar, no como un fantasma del Pentágono, sino como el guía de una nueva era de la razón plural. Me voy con la satisfacción del arquitecto que ve su obra finalmente comprendida. El multiverso de Everett es ahora el suelo sobre el que camina la vanguardia de su ciencia, y la base de sus tecnologías más ambiciosas. Mientras mi silueta de fotones se apaga, les pido que mantengan la mirada fija en ese horizonte de ecos. No se conformen con la versión estrecha de la realidad que les ofrecen los sentidos. Atrévanse a pensar en términos de funciones de onda y superposiciones. En algún lugar de este inmenso esquema, todos nosotros nos encontraremos de nuevo, en una rama donde el dolor no existe, y donde la curiosidad es la única ley que gobierna las estrellas. El viaje continúa en infinitas direcciones, y cada una de ellas es tan real como el latido que sienten ahora en su pecho. Hasta que nuestras funciones de onda vuelvan a entrelazarse, sigan explorando, sigan dudando, y sobre todo, sigan existiendo en toda su gloriosa y múltiple totalidad. Serie, Dialéctica a martillazos. Episodio 5.